A ver, chicos, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? ¿Qué nos quedamos pendiente? La de ontología. Nos habíamos quedado en eso, iban a buscar algunas definiciones o qué ponían con sus palabras y qué encontraron, qué me pueden decir. Dígame uno, ¿sí? Ok, acá, ¿qué encontraron? Otra definición de metafísica. Acuérdense que las íbamos a poner con nuestras palabras. Sí, o sea, iban a checar y la idea era redactar lo que ustedes lo entendieran, o sea, que para ustedes quedara la explicación clara. Más allá de la física, explora la naturaleza fundamental de la realidad. Ok, bien. Acá. Ok, es el explicar el por qué las cosas son así, no de otra forma. ¿Qué otra cosa pusieron? En el caso de axiología, ontología. Va. ¿Qué pusieron en ontología? ¿Alguien más? Bien, duda de la realidad de existencia. ¿Va? ¿Alguien de la epistemología? Ok. ¿Y cómo los obtenemos? Límites del conocimiento, estudio de naturaleza. ¿Va? Ok, ¿va? ¿Y en axiología? Estudio de los valores. ¿Cómo se clasifican? Ok, el significado de los valores. Dependiendo de la situación. Ay, diría que me preocuparía, pero no. No, a ver. No, yo entiendo, pero no es falta de respeto. No están en una prepa escolarizada, no es a huevo que vengan. Se supone que están en una prepa abierta. Aquí sí vienen, no vienen, tienen asistencia, no tienen asistencia. Eso no les va a cambiar la calificación. Y de hecho, ni siquiera en el examen. Ya dependerá qué tan buenos sean. O que estudien. Entonces, digo, nada más. Guarden silencio, si quieren platicar, no hay guato. Pueden hacerlo, no hay problema. No es como que les vaya a decir, ay, no se salgan del salón, no pasa nada. ¿Va? Bueno. ¿Y de axiología qué encontraron, hija? O bueno, ¿qué definición pusiste tú para entender la axiología? Ajá. Digo, epistemología, perdón. La epistemología. Va. Ok, espero que lo que hayan buscado les sirva, como les digo, para entenderlo para ustedes. ¿Y en lógica qué pusieron? Yo la lógica sí no la puse. Pero bueno, ahorita, si lo pudiera explicar con sus palabras, ¿qué sería? A ver. Bien, ok. A ver. Lógica de cómo se razona, a qué es el razonamiento correcto. Va. Que nosotros lo llamaríamos como actualmente la parte de la lógica, o que él se pide que utilicemos mucho. ¿El pensamiento qué?
Va. Entonces de ahí surgen ese tipo de cuestiones. Como dice aquí, la importancia del pensamiento crítico. Cuestiono lo que se me muestra, de dónde surge, por qué surge. Prácticamente es juntar varias técnicas de la filosofía, como lo que sería la ontología y la epistemología. ¿Por qué es? ¿De qué fuentes viene? Y luego ya lo convierte en la cuestión de la lógica, que ahorita actualmente sería lo que conocemos como el pensamiento crítico, o sería la evolución de la lógica. Como decíamos, en esta lógica, el ejemplo de las mexicanadas, una solución rápida, efectiva, a lo mejor no la más correcta, pero es funcional dentro de lo que necesitamos en el entorno. La idea del pensamiento crítico es que sea funcional dentro de tu entorno. ¿Sí? Que cuestiones por qué sucede, si te sirve lo adoptas, o lo tomas como una información útil, o lo descartas porque no te sirve para lo que tú necesitas moverte en tu entorno. ¿Va? Así funciona esa parte de la lógica. Nos permite estructurar nuestro pensamiento en base a qué creencias tengo, por qué creo lo que creo, de qué manera investigo lo que investigo, por qué hago lo que hago, hacia dónde me voy dirigiendo y cómo me voy dirigiendo. ¿Okay? Poder construir argumentos sólidos, qué premisas tengo para esos argumentos, regularmente ese tipo de experiencias desde la lógica, así se llamaría. ¿Qué le da esa solidez? Mi experiencia. En base a mi experiencia viene mi lógica. Pero mi experiencia no significa que sea una ley de vida para todos. O sea, lo que yo he experimentado puede que sirva para algunas cuestiones, pero mi pensamiento crítico es como por decir, lo que yo les comparto va en base a mis argumentos. Puede que sean sólidos para mí. Me da una premisa dada en base a mi experiencia, pero su pensamiento crítico es lo que va a decir qué tanto de lo que me diga el maestro es lo que me va a servir o no. En qué me sirve y dónde me sirve. Es como lo de matemáticas. ¿Para qué le sirve? ¿En dónde le sirve? ¿Les va a servir todo el tiempo? Nada más les va a servir en ciertas cuestiones de su vida. ¿Qué más voy a ocupar? ¿Voy a ocupar todas las ecuaciones que estoy viendo ahorita? ¿O voy a ocupar nada más las matemáticas básicas para el resto de mi vida? Las básicas sí, suma, resta, multiplicación y división, eso no nos vamos a librar nunca. Siempre las vamos a necesitar. Obviamente dependerá de mi experiencia, hacia dónde me lleve, qué tipo de matemáticas voy a utilizar dentro de mi entorno. ¿Va? ¿Qué conclusiones válidas tengo para eso y si son conscientes? Pues voy a estudiar lo de matemáticas para poder pasar el examen, pero a lo mejor lo que a mí me interesa no tiene nada que ver con matemáticas, entonces lo aprendo en ese momento y ya si después no lo vuelvo a utilizar, no pasa nada. Es una conclusión válida porque a lo mejor yo me voy a dedicar a ser soldador, entonces para ser soldador no ocupo hacer ecuaciones cuadráticas, ni ecuaciones diferenciales, ni ecuaciones de igualación. Entonces, es válido el pensamiento de decir, lo aprendo, paso y ya después me olvido de ello. No lo voy a requerir. Soy consciente de que lo estoy haciendo de esa forma. O sea, me estoy esforzando en este momento y ya después tendrá su recompensa o su perjuicio. Así funcionan esas partes. ¿Qué me permite identificar errores, contradicciones en el razonamiento? Yo puedo creer que estoy pensando de la manera correcta, luego en base a mi experiencia y en base a cómo va pasando el contexto de la vida, puedo darme cuenta que estaba en algo incorrecto. O puede que cambie mi pensamiento desde la parte crítica. Es poder analizar cuándo realmente soy responsable de lo que me pasa y cuándo no. Regularmente siempre somos responsables de lo que nos pasa. Nada nos pasa nada más porque sí. Siempre son consecuencias de las decisiones que tomamos. Toma de decisiones informada y fundamentada. ¿Por qué decidí estudiar la prepa? ¿Por qué en esta prepa? ¿Qué opciones tenía? ¿Fue lo más cercano? ¿Fue lo más económico? ¿Fue lo más adecuado? ¿Por qué decidí estudiar la prepa hasta ahorita? ¿Cuál es mi propósito? En base a mi lógica y mi experiencia es lo que me va a dar ese sustento del por qué. Lo menciono como ejemplo, no digo que sea una tabula rasa, pero es el ejemplo que tenemos más a la mano. O ejemplo, a ver, un ejemplo súper sencillo. ¿Por qué voy a cocinar tal platillo en el día? ¿Porque es lo que tengo a la mano? ¿Porque es lo que se me antoja? ¿O porque ya no quiero salir y gastar para hacer otra cosa que se me antojaría más?
desde ahí funciona ese tipo de lógica. Puede ser una lógica más sencilla, y como les digo, que sea una conclusión válida y que sea consciente. Me voy a comer una maruchan porque no quiero ir a gastar y no quiero cocinar. Es una conclusión válida y soy consciente que a lo mejor no me va a nutrir como debo, pero me va a quitar el hambre. ¿Ya? Te va a funcionar. Es esencial para el debate y el intercambio de ideas de forma racional y respetuosa. O sea, yo puedo tener un punto de vista, otra persona puede tener otro, no se lo voy a cambiar y a final de cuentas esta es la idea de llegar a la discusión. O yo puedo cambiar mi punto de vista o no, pero sin llegar a esta parte de agrederse entre personas. Por decir, como los debates políticos. Digo, ya que los últimos que ha habido pues no son tan mediáticos, por así decirlo, pero tiene que ver con esto de compartir ideas. ¿Qué ideas son las adecuadas? ¿Cuáles no? ¿En base a qué las fundamento? Ejemplo de ese tipo de cuestiones, los debates que se dan hoy en día del derecho de la mujer, a qué tiene derecho la mujer, por qué, cuáles son las situaciones en las que está, qué se necesita, los debates sociales, de qué se necesita socialmente para que la sociedad esté adecuada, recursos médicos, derechos, salud, educación, etc. ¿Sí? En base a qué lo argumento, por qué sí debería, por qué no, cómo lo favorezco, por qué estoy de acuerdo, por qué no. Entraría toda esa parte de intercambiar ideas. ¿Quién me ayuda a leer esa parte? Va. Nada más esto de aquí. Enfoque práctico, ejemplos prácticos. Trabajar con ejemplos de argumentos válidos y válidos para determinar cómo se dan los razonamientos correctos. Identificación de las falacias, realizar ejercicios generales breves en clases de errores conocidos como falacias. Ok, vamos al ejemplo de ese punto. ¿Qué conoceríamos como una falacia narrativa? ¿O es algo, una mentira que se dice constantemente? Ok, ahí va el ejemplo. Falacia narrativa. Primero los pobres. ¿Por qué se convertiría en una falacia narrativa? ¿Por qué tendrían que ser primero ellos? Ajá. Es correcto. Acuérdense que aquí estamos discutiendo puntos e ideas. ¿Por qué sí sería? Ajá. Hay que cambiarle las palabras para La falacia. Pero la falacia narrativa sería, le doy privilegio a uno. Lo adecuado sería, primero la población, en general. No favorezco a uno ni a otro. No, pero entraría en esta cuestión de cuál es la falacia. Lo doy nada más hacia un lado en lugar de beneficiar a la población en general. Ajá, pero como entra en una cuestión populista, política, favorezco la lógica, favorezco el sentimiento, entonces ya no es una decisión fundamentada, sino en base a la emoción. Ah, me van a dar cierto grado de importancia. Saca el crico. Entonces ahí entraría la cuestión del error o el fundamento. Ok, la falacia, como les digo, sería ponerlo únicamente a un sector y hablaríamos de una cuestión política. Favorecemos el sentimiento, favorecemos la idea, ¿cómo le damos el sustento?
Esa es una falacia, una mentira con elegancia repetida 1000 y 1 veces que se termina convirtiendo en verdad. Pero no tiene un sustento lógico. Entonces desde ahí pierde cierto nivel de credibilidad, porque se ha repetido tanto que no lo creemos, pero no es la realidad. Es como por decir, el servicio médico es gratuito para el IMSS y tienes un servicio de calidad. Pues no es cierto, no hay medicinas, te atienden cada que llueve. ¿Dónde está el beneficio? Por eso diríamos hacia la lógica del por qué. ¿Mande? ¿Qué fue? No, es que al final está regañando. No, más dice que no hay. Por eso yo dije no sé. Pero No, ya te hiciste de fama. Desde la lógica creen que tú eres el que está haciendo algo. La falacia es que no eres tú. Sería una falacia narrativa. Creemos que algo es porque la lógica me dice que siempre ha sido así. Una falacia es una, como les digo, es una mentira. No argumentada, pero que suena bonito. Por ejemplo, si lo quieren poner así como esa definición, una falacia es una mentira dicha de manera bonita, que suene atractiva, rompe con la cuestión de la lógica y va hacia la cuestión de las creencias de la gente. Así funcionan las falacias. ¿Qué información es correcta? ¿Qué no? Incluso dentro de redes sociales, ¿qué información de lo que vemos realmente está sustentada? ¿Por qué? Estamos bien acostumbrados a decir, lo vi en TikTok, pero no cuestiono si es real. Ah, es que ahí decía y pues yo lo vi, pues si ahí viene, debe de ser cierto. Sí, está como ahorita. A ver, ejemplo de esa falacia. ¿Hasta qué edad van a trabajar? Nada más que quiero que voy a dar un ejemplo de una falacia. ¿Hasta qué edad se trabaja regularmente? No, límite. ¿Qué pasa después de esa edad? Lamento decirles que ya no existe la jubilación para todos ustedes como generación. Esa es una falacia narrativa. Se quedó esa idea de que existía jubilación. Para ustedes no existe jubilación. Llegan a los 66. ¿Mande? No, estoy hablando en serio. La falacia es que te jubiles. O sea, te puedes jubilar. No, no existe jubilación ya para ustedes. Ustedes son una generación que ya no tienen jubilación. Lo más que van a generar es algo que se llama Afore, que es Fondo de Ahorro para el Retiro. Ya no tienes esas pensiones que tenían tus abuelos. Puedes tener la pensión del bienestar, que te van a dar 6,000 pesos cada 2 bimestres, o cada 2 meses. la pensión de bienestar no entra lo que ya se dijo. Ah, bueno, ahí va la falacia narrativa. La idea es que en algún momento que ustedes lleguen a esa edad, sean dependientes de ese tipo de pensión. Ni siquiera ya tengan el Afore. Entonces, por eso les digo que son generaciones que van a caer en ese tipo de cuestiones. O sea, que llegues a los 65 no es garantía de que ya no vayas a trabajar. Si puedes sobrevivir con 6,000 pesos al mes, bienvenido a tu jubilación. Si no puedes sobrevivir con esa cantidad, vas a trabajar el resto de tu vida. Porque es insostenible el sistema de pensiones. Probablemente, pero esa es la falacia que acabamos de... ¿Por qué? Porque el argumento me ha dicho y me han repetido muchas veces que cuando llegue a los 65 me voy a jubilar. Te jubilas, pero ya no, el IMSS ya no paga pensiones. Desde 1997 que se cambió la ley, legalmente no existe. La falacia es que se ha hablado de jubilación. Entonces la jubilación como tal no existe. La lógica y el razonamiento me invita a investigar que eso ya no existe. Lamentablemente muchos no investigan, tienen esa idea. Así que triste realidad de la vida, no van a tener jubilación. Sí.
¿Trabajó antes de 1997? Si tiene cotizado en el IMSS antes del 97, alcanza pensión. Si no cotizó antes del 97, no alcanza pensión. Pero como le digo, dependerá quiénes y en qué momento. Si no laboraron antes de ese periodo, ya no hay pensiones. Es lo que hayas generado en el Afore y regularmente por eso se intenta establecer ahora como el ingreso mínimo universal. Sí, por eso muchos de que dicen, no, llego y pago modalidad 40. Si entraste en la ley del IMSS del 73, funciona. Si no, no funciona. Digo, a muchos se me hace que les estoy hablando en chino, pero porque son cuestiones que, como les digo, ya no están. Se siguen cobrando las mismas cuotas obrero patronales en el IMSS, pero, como les digo, es la falacia de como no se investiga, se queda como una realidad. Porque ellos se jubilaron hace mucho y ya tenían esa ley. O sea, si tú ya te jubilaste bajo esa ley, pues no están cobrando nada. Pero como están casados con No es el año en que nació, es el año en que empezó a laborar. No, no está mal el concepto, es la falta de información y lógica, porque muchos creen en la cuestión de que, es que yo nací antes del 97, alcanza la ley. No, pudiste haber nacido desde el 60, pero si empezaste a trabajar en el 2004, no aplicas. Y me refiero a trabajo formal, que te hayan dado de alta dentro del IMSS. Así que todas las personas que trabajan por eso muchos jóvenes dicen hoy en día, mi plan de emergencia es llegar a los 40 y listo. Ahorita, con este nuevo gobierno, así que veremos. Se supone que la idea es poner una pensión universal, que sería absorber los afores, para darle algo mínimo, porque tampoco, no crean que esas pensiones se sostienen de la nada. La idea es que la gente pague impuestos, pero no pague impuestos. Entonces, son falacias narrativas desde esta cuestión, desde la lógica, que invitaría a que ustedes se informaran a la hora de tomar decisiones. Porque les digo, digan. No. No, tú pagas el seguro para tener el uso del servicio médico. Pero tu pensión no tiene nada que ver. Eso de modalidad 40 de pagar el seguro para que te den una pensión más alta aplica si tú empezaste a laborar antes de 1997 de manera formal. Pero, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Entonces naciste qué, con el 2002? No, hija, ya... No, hubiera tenido que trabajar antes de nacer, no se puede. Pues digo, pagas tu seguro para tener uso del servicio médico del IMSS, que a mi recomendación, mejor págate un seguro privado, te conviene más. O sea, el IMSS realmente es como... es que depende, si vas a cobrar un servicio de gastos médicos básico, pues no te va a cubrir ciertas cosas, pero pues si compras el servicio de gastos médicos mayores, ahí se aplica, dependerá. No, es que son seguros de gastos médicos mayores, pero pagas como 2,000 pesos al mes dependiendo del seguro, pero obviamente te da ciertos limitantes de uso al año y cuántas veces. En este caso, operaciones de emergencia que... Pero bueno, son ejemplos de ese tipo de cuestiones de qué creemos, no cuestionamos y nos quedamos con una idea falsa. Digo, lo puse como el ejemplo más común.
Tampoco tenemos esa cultura del ahorro, pero cuestión de la lógica y la falacia entendida, más o menos porque entraría el punto de debate y el pensamiento crítico. No me puedo quedar con una idea si no compruebo que sea cierta. Eso sería lo principal. Si yo tengo una idea, tengo que comprobar que sea cierta y que esté fundamentada. ¿Y bajo qué fundamentos existe? Si nada más es mi creencia o es lo que todos dicen o realmente está establecido, sobre todo si son cuestiones legales o derechos. Porque yo puedo creer que tengo un derecho, pero resulta que ese derecho nada más aplica en ciertas circunstancias. Ajá, como les digo, no nos podemos quedar con una creencia porque a lo mejor si era cierto en otro momento, la experiencia de la persona que me lo comparte así le comprobó que así fuera, pero en mi momento y en mi realidad puede que ya no sea cierto. Ese sería el... Por eso les di el ejemplo de las pensiones, del trabajo, de cómo funciona, que se convierte en una falacia esa narrativa que existía antes y en la realidad de ahora funciona completamente diferente. Va, luego nos vamos a la ontología, explorando la naturaleza del individuo, del entorno, qué es ser, cómo funciona la existencia en ese entorno y cuál es la realidad. ¿Cuál es mi realidad? También entra ahí otra cuestión del pensamiento crítico. Mi realidad no significa que sea la realidad del compañero, ni de la compañera, ni de la otra compañera. Va a variar dependiendo en base a sus experiencias, su lógica y su razonamiento. Eso le va a dar la parte de la ontología. ¿Qué creo, qué no creo, cómo funciona, de qué manera funciona? Ejemplo de creencias de esta cuestión de la ontología y de la naturaleza. Va a llover, déjame entierro un cuchillo en la tierra. Ay, están las hormigas, significa que va a llover. Son ejemplos de cómo entiendo que funciona la naturaleza y la explicación que le doy. ¿Por qué? Pues va a llover o simplemente va a cambiar la humedad, es una reacción del animal. Está aullando un perro en la madrugada, es que pasó la muerte. Pero entra en esta cuestión de cómo entiendo la naturaleza y el entorno. El que dice que sus vecinos dicen que no la ¿De dónde surgen? Surgen de una cuestión metafísica de intentar explicar la realidad. No. En ese momento eran lógicas, desde la experiencia de ellos era cierto, desde la experiencia de nosotros, que ya hemos visto más cosas o tenemos más maneras de comprobarlo, le damos una explicación diferente. En ese momento era útil porque hasta ahí llegaba el conocimiento. El punto de este pensamiento crítico es decir, a ver, así se entendía en ese momento, pero ahorita en base a lo que hemos visto, hay una mayor probabilidad de darle una explicación lógica, y ahí es donde entra esta ontología. Como dicen, eran las creencias de los abuelitos, de hace cuánto tiempo, hasta dónde llegaban sus conocimientos, hasta dónde llegaba su explicación de por qué sucedía lo que sucedía. Pero, profe, yo siempre he dicho que no es lo mismo la práctica a la teoría. La teoría y el momento de la práctica es otro. ¿Por qué a qué voy? Siempre han dicho cosas que se cómo suceden. Por ejemplo, ya era un chico lo comían y pasaban, Entonces, estudia científicamente, te dicen, no, bueno, la teoría y es lógico y no hay fundamento para sustentar que sea cierto que sea verdad. Cuando se estudia. Pero en la realidad, pues el hecho que está sucediendo, que lo ven, así ahí sucedía. Es como ahorita, un médico ha pasado, un médico estudia, pero hay personas que se han enfermado, pero yo tuve una amiga que hace tiempo no tenía nada, ¿saben qué con médico? Si ustedes creen en otra cosa, no tiene nada, no encuentran nada interesante, es una literatura y estuvo hasta que murió. Entonces, ¿qué dicen? Yo no conozco nada, ni no
Entonces fue con una persona de ese tipo y le dijo, en su casa hay que encontrar calzones y unos moños, ¿se acuerdan? Y ahí estaban los temas. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es lo que puede comprender? ¿Cómo se relaciona? Ok, vámonos a falacias narrativas y hablando de psicología, que a mí me encanta ese tema. Va. Si hablan desde pensamiento, tú te enfermas porque crees que estás enfermo. Si te sugestionas lo suficiente, vas a caer en esa cuestión y hay algo que se llama enfermedades psicológicas. Tú te sugestionas tanto en una enfermedad que el cuerpo reacciona. Hay algo que se le llama, desde la lógica y de la psicología, se le llama somatización. Puede que físicamente no tengas nada, pero es como los embarazos psicológicos. Te embarazas, tienes la sintomatología, te crece el estómago, se te hace una placenta, se te corta la regla, sientes movimientos en el estómago, pero físicamente no hay nada. Adelántalo. Entonces es un embarazo psicológico. La mente queda en esa idea tan firme, tan potenciada que lo termina convirtiendo en realidad. Por eso es la parte que dicen de manifestar, pero no es como que ocurra nada más de la nada, sino entra en esta... A ver, y en ese mismo sentido, cuando se enoja, ¿le duele el estómago, le da náuseas? ¿En alguna ocasión? ¿O a alguien de aquí le llega a pasar eso? No traes nada, pero traes el coraje, te dan las náuseas. Entra este proceso de somatización. Como no lo puedes externar de manera adecuada, lo pones en el cuerpo. Entonces hay niveles de estrés que llegan a generarse de esa forma. Físicamente no tienen nada, pero el cuerpo lo somatiza y de alguna manera tiene que salir. Cuando te pones una blusa blanca y dices, no me quiero manchar, que se te cae, te estás programando tú de manera consciente e inconsciente a me voy a manchar. Entonces, según tú estás intentando no hacerlo, pero es como decir, bueno, ya una vez que me manche, ya pasó, se les llaman las benditas profecías autocumplidas. ¿Mande? Pero sí pasa que por decir, y mucha gente lo pone en la cuestión de la brujería, pero ya hablaríamos desde la lógica y el pensamiento crítico. Me estoy enfermando porque ya me sugestioné de que me están haciendo brujería, entonces lo vuelvo más real. Y entonces, pues no hay nada físico, lo sigo creyendo y me sigo enfermando. El cáncer es un ejemplo de ese tipo de cuestiones. Puede que tú no tengas nada, pero te sugestionas tanto a nivel de estrés que terminas, cuando veamos la clase de biología, haciendo que tus células a la hora de replicarse se repliquen con un error. Esa es la cuestión del cáncer. El cáncer es un error a nivel celular, donde la célula se replica con error. El cuerpo sigue registrando que faltan células para renovarse y sigue replicando células con error. Sí hay células nuevas, pero las nuevas traen un error, entonces la célula que yo necesito no existe. Necesito seguir replicando, pero todas ya salieron con un error. Entonces eso es lo que produce el cáncer. Inactiva, sí. Se terminan por depresión, por estrés. ¿Por qué? Porque a nivel neurológico hay diversos neurotransmisores. Pero los neurotransmisores son los que se encargan de esa cuestión. Digo, ya no estamos viendo biología, todavía no entramos en ese tema, pero tiene que ver con estos procesos de pensamiento del individuo. Desde ahí surge esa parte del estudio. Como les digo, el ejemplo que usted da de esta parte de la creencia hacia la medicina, y como le dice el médico, yo también se lo he dicho a pacientes, si usted es religioso y cree en algo, aférrese, eso le va a dar mayor sustento, pero siempre y cuando sea de manera adecuada, tampoco para que se termine de hundir en eso. No, y también depende de con qué médicos vaya, seamos honestos, hay muchas enfermedades que uno va y se hace estudios al bendito IMSS y te dicen que no tienen nada, vas con otro médico, por eso siempre se debe descartar la parte médica, si es posible económicamente, con varios médicos. Porque puede que te toque un médico que te diga, pues no tienes nada, no sale nada, y resulta que otro vea tus estudios y diga, oye, pues es que aquí sale que estás mal en esto.
hasta que lo llevamos a un área con los médicos, le decimos de que hagan por favor, porque yo soy propensa a la tiroides. ya me la quedaron todo y mi hija también. La única que es que yo soy de Es que como les digo, son cuestiones que dependen de la cuestión médica que a veces descartamos. O sea, como dicen, un médico estudia, pues sí, pero ¿cuántos médicos son? Un médico se puede equivocar, por eso siempre se debe de checar diversos diagnósticos. Entre este pensamiento crítico de poder explicar las cosas. Por eso les digo, pero si no estuviera usted, ¿desde dónde podría salir esa lógica? Y sobre todo por eso se habla mucho de investigar qué enfermedades tiene mi familia para ver si yo o las puedo heredar o si tengo hijos, esos hijos las pueden heredar. Hablamos de lógica, hablamos de experiencia, hablamos de pensamiento crítico, hablamos de esta parte de la ontología. A ver, probablemente, y a veces se va pasando, pero como les digo, es desde esta parte de cómo vamos utilizando estos conceptos aterrizados en la realidad. Porque me decía, no, por eso es como les digo, esta parte de cómo cuestiono el entorno, cómo funciona y que le da el sustento. No me puedo quedar con una sola. Malamente somos y estamos tan acostumbrados y somos como individuos muy flojos que ya fui con este médico me dijo que no, ahí me quedo. Y siempre debe de ser así, siempre debemos de buscar más opciones. ¿Por qué? Porque como sobre todo en las cuestiones de salud, un médico te puede decir una cosa, otro médico te puede decir otra. Y todos están mal. Puede ser, puede que no, dependerá, como les digo, aquí entraría yo de manera individual decir, a ver, ya fui con 4 médicos, me dieron diferentes diagnósticos, ¿con cuál siento yo que puedo? Obviamente, tengo que serme responsable de decir, le creo al que me dijo que no tenía nada y mejor me voy a revisar otra cosa, o tomo el diagnóstico de alguno de estos médicos y le doy ese seguimiento a ver si así mejoro. Lo digo porque mi papá ha andado con un montón de doctores y él dice, yo me estoy bien, y lo ves y se ve mal. Y luego vamos con otro médico y dice, es que este medicamento que le dieron era mal, y le dan otro. Entonces, por eso no, ese me hace que me duele la cabeza, que no sé qué. Digo, es que tú te la vas a pensar. Pero como les digo, entren a esta cuestión de por qué sí, por qué no, si es adecuado, qué decisiones yo tomo. También entra en esa cuestión de la experiencia. Entonces, aquí en esta cuestión, como les digo, entre los seres humanos y su entorno, ¿cómo considero por qué suceden las cosas? Sobre todo en la cuestión de la ontología. Ejemplo esto de las creencias, cómo se creía que se daba antes la cuestión de la siembra, cómo se favorecía, por qué funcionaba el uso de las antorchas, medir las cosas con el uso de las estrellas, que son los principios para luego ir evolucionando y hacerlo perfeccionado. La medicina es lo mismo. Una cosa es que hayamos tenido muchos avances, otra cosa es que ya sea perfecta. A pesar de que tiene avances, sigue estando en proceso de perfección. ¿Por qué? Antes te sentías mal y te dolía la cabeza, échase un gramo de cocaína. Principios médicos, en ese momento no se creía que funcionaba con esa cuestión de psicotrópico, se creía desde esa cuestión de que funcionaba como analgésico. Entonces, que cuando hay un cambio, ella se pone mal, deberíamos comprar, yo me iré a decir, es que Ana, o sea, me está haciendo eso, y yo diría, pues, ¿sabes? Eso lo decía, ahora ya me estoy escuchando. Entonces, es una pregunta, digo, o sea, ¿por qué pasa esto? Y dentro de 2 o 3 días hay un cambio de tiempo.
Acuérdense que el cuerpo entra en procesos homeostásicos de regulación. Obviamente el cuerpo se va adaptando a las temporadas que hay. Por decir, la gente que tiene alergia, cada que hay cambio de verano a invierno, se le sueltan las alergias bastante fuertes. Ah, ya va a cambiar la temperatura, por eso traigo alergia. Lo mismo pasa en tiempo de calor, por decir, la gente que tenga sinusitis va a entender ese rollo, que cada que hay cambio o hay mucho polen, de repente empiezas a moquear o empiezas a estornudar y estornude, tiene que ver con esos procesos de adaptación del individuo. Como dicen, aquí es más allá de lo físico y lo tangible. Sí sucede un proceso, pero tiene que ver con la adaptabilidad del cuerpo. También la sensibilidad de la persona. Y a lo mejor ella, porque ya lo vio tan en su mamá, programa. Sí funciona así. Mi experiencia me ha dicho que así tengo que funcionar, entonces empiezo a funcionalizar igual. Como les digo, es un proceso que se llama somatización. Sientes que va a haber un cambio, ya sabes más o menos que va a haber las temporadas de cambio, genera esta cuestión de que empieza a tener sintomatología, o es como la gente mayor que dice, me duelen los huesos, va a llover. Tiene que ver con niveles de humedad en el cuerpo, niveles en la zona, y entonces por eso se da esa sensación. No les digo, todo tiene una explicación, no es totalitaria la explicación, pero cada vez ha podido irse entendiendo de mejor manera cómo ocurren esos procesos. Como les digo, puede que a lo mejor en algún momento digan que lo que nosotros considerábamos como ciencia en muchos años, digan que es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque sigue dándose más descubrimientos. Hay gente que dice ahora. Son maneras de medir, que dices, oye, pues es algo que una habilidad que ahorita yo ya no tengo. ¿Por qué? Porque tengo un reloj. La adaptabilidad me ha permitido cambiar eso, pero el principio del reloj está basado en los movimientos solares. O sea, sigue el mismo principio, pero ya lo aplicas acá, en otro tipo de herramientas. ¿Cómo funcionaba la naturaleza? De esa manera. ¿Cómo medías las horas? En base a la sombra. Veías un árbol y dependiendo hacia dónde estuviera apuntando la sombra del árbol, era que ibas a medir, obviamente orientándote con los puntos cardinales. Como les digo, son maneras de adaptarlo. Obviamente son las evoluciones. La evolución de eso es este reloj. La evolución de eso en otro momento, desde ahí se va generando ese tipo de cuestiones de adaptabilidad. ¿Qué objetos tenemos? ¿Por qué funcionan y no? Por ejemplo, esta identidad que tenemos, la cuchara, ¿ha cambiado o evolucionado a través de todo este tiempo? Sigue siendo cuchara. ¿Por qué? Porque sigue teniendo la misma funcionalidad. Sigue siendo una herramienta que no he necesitado cambiar porque me ha permitido ser útil dentro de la naturaleza. Entonces son esas adaptabilidades. Para la siembra, el arado, ¿se sigue utilizando arado? Mecánico, pero sigue siendo la misma herramienta. Entonces esa adaptabilidad de cómo funciona. La siembra, cada cuándo tiene que ocurrir, qué tengo que utilizar para que el terreno siga funcional. Tengo que esperar la lluvia. Bueno, ya no requiero que caiga la lluvia, ya puedo hacer un sistema de regado automático. ¿Por qué no caía lluvia? Porque no le he puesto sacrificios a los dioses, no le he puesto ofrendas. Para que llueva, déjame, le pongo algo de mi cosecha para que se vea como una ofrenda y me favorezca que siga habiendo cosecha. Son desde las partes de las creencias. No, los dioses no, nosotros, los dioses les vale que... Se llama teología, el estudio de la religión se llama teología. Pero acuérdense que, como les dije, desde la parte de la epistemología o de la ontología, los dioses son una explicación de los fenómenos naturales que ocurrían. Hay un trueno, debe de haber una deidad que controle los truenos. Hay lluvia, debe de haber una deidad que controle la lluvia. Hay fuego, debe de haber una deidad que controle eso. La gente se muere, pues también debe de haber una deidad que se encargue de eso, porque ¿por qué ocurre? Por eso dicen, qué curioso que en todo el mundo,
en diversas religiones sigue habiendo un Dios para cada cosa, con diferente nombre y diferente representación. Eso es discutible. También la teología religiosa entra en esa misma cuestión. A ver, ¿por qué si hablamos de Oriente? Porque a pesar de que hay dos religiones bastante grandes, las dos siguen creyendo en un Dios, siguen teniendo más o menos los mismos principios, pero son, como les digo, cuestiones de... Digo, los dos creen en el mismo Dios, pero es como que, yo lo interpreto de esta manera y la manera en la que yo lo interpreto es la correcta. No, pues yo también lo interpreto de la otra manera y la mía es la correcta. Tiene que ver más con la ideología propia del ser humano que hacia dónde están poniendo. Si lo quiere poner como cuestión crítica y realista, no, también hay cristianos y católicos, no cree que están exentos de la religión. Lo que pasa es que, como le digo, tiene que ver con el sustento en lo base de lo que yo creo para que me dé fundamento e identidad como individuo. Por eso, no, o sea, como le digo, no es que esté mal, sino es hacia dónde viene ese sustento del por qué. Eso es lo que yo me tengo que cuestionar como individuo. A ver, ¿por qué aquí es la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué en otro lado es la Virgen del Rosario? ¿Por qué en caso de Cuba es la Virgen de... Digo, todas son vírgenes, pero pues se supone que es la misma, pero es la representación de la zona. Y la gente lo toma como si fuera una figura diferente. Son cuestiones de identidad del individuo. No usa la lógica, pero está usando la lógica, acaba de caer en una falacia narrativa. Porque sí está utilizando su lógica, aunque diga que no lo usa. Pero como les digo, esto entra la parte de reflexiono por qué, hacia dónde y lo cuestiono. No al punto de decir no es cierto, sino de decir, ok, no va de acuerdo conmigo, pero lo tomo con respeto desde la parte de lo puedo debatir, de decir, entiendo, funciona, te funciona a ti, me puede funcionar a mí a cierto punto, pues sí, o no me funciona, bueno, pero lo puedo discutir. Y entonces la parte del pensamiento crítico de cuestionar cómo, por qué, dónde, qué explicación, de qué manera, hacia dónde y cómo lo investigo. Por eso, muchos de estos conceptos de humanidades hablan de entender una cuestión totalitaria, cuestionarla, pero no en el punto de únicamente negarla, sino de entenderlo. Ok, en esa parte de la ontología que hablamos de qué es ser, por qué soy, quién soy, dónde estoy, que eso se cuestionaba antes desde la parte filosófica, ¿qué me da identidad como individuo? Todos esos conceptos que hablamos ahorita de religión, que soy mexicano, que soy nuevo leonés, todo lo que le queramos agregar, que soy hombre, que soy mujer, qué creencias tengo, hacia dónde voy, viceversa. Entonces, desde esa cuestión, ahí surge esta parte de la estética, cómo plasmo esas creencias, hacia dónde las dirijo, como lo que se llamaría la creación del arte. ¿Qué percibo como bello? ¿Qué percibo como arte? ¿Qué me da esa experiencia? Puede ser algo sonoro, puede ser algo visual, puede ser algo táctil. ¿De dónde surge también esa estética? ¿Es la misma estética que manejan acá nuestros vecinos del norte para las construcciones de casas? Ejemplo de estilos de construcción.
forma de cúpula, y ahora las casas ya no tienen este tipo de construcciones, incluso cómo son las molduras de las vistas de las casas cambian. Algunas son más lisas, algunas son más bordudas, regularmente dependiendo del entorno era ese tipo de vista que se le daba. Tenía que ver con esa concepción de ética y de estética o belleza que se le da al entorno. Con ese nombre específico no, pero sí había gente que se encargaba del diseño de los edificios para darle ese tipo de estructuras. Como dicen, no era lo mismo la estructura de una iglesia que tenía que tener como edificio por el tipo de funcionalidad que tenía, que lo que tenía que tener una casa. O cómo debería ser una escuela. Regularmente las escuelas eran de un piso hace mucho tiempo, no eran de doble piso. Pero son esta parte de cómo se va modificando y cómo... Por decir, el edificio puede considerarse como una obra de arte por la forma de la construcción. Tendrá una belleza dependiendo de la percepción de quién. Dependiendo de la temporada en cómo se construyó, qué decoraciones debe de tener, el tipo de pintura. Por ejemplo, en ese sentido, a ver, ¿saben de dónde surge el uso de color menta en las casas? ¿O por qué se dice que las casas de color menta, color melón y colores así medio chillantes? ¿Con qué están relacionados esos colores aquí en México en las casas de este tipo de tonalidades? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Que dice que están relacionados con problemas familiares y ese tipo de color. ¿Sí? ¿También? Bueno, ahí va la explicación de dónde surgió esa tonalidad verde. Políticamente, después de nuestro presidente Díaz Ordaz, del 68, hubo un programa que tenía que ver con la rehabilitación de zonas pobres en México y se le regaló a la gente pintura de ese color. Entonces fue como, pero tenía su propósito oculto. Las colonias que estuvieran pintadas con ese color iban a ser colonias que no se iban a visitar durante las jornadas de las Olimpiadas y los Mundiales. Exactamente. Entonces, cada que el gobierno les dé colores gratis, no es porque está favoreciendo, es para que se note más esa zona y cuando vayan a hacer, lo puedan decir, y también es como que nosotros les donamos esos bellos colores, pero es como para resaltarlo más. Entonces, por eso ahí entra la cuestión de la lógica y entra la cuestión del pensamiento crítico. ¿Por qué se da? ¿Para qué se da? ¿Qué propósito tiene? Siempre hay un propósito. Es una experiencia sensorial, sí, porque vas a voltear hacia la zona porque tiene unos colores llamativos. ¿De qué sirve, en este caso, como una cuestión política, mostrar dónde están esas zonas y que sean más notorias? ¿Por qué? Porque si no... ¿Y qué te va a provocar a nivel visual cuando tú lo ves? Que voltees a verlo. Entonces es esa idea que llame la atención, que se vea llamativo, como dicen, de manera errónea para el propósito que tiene, pero visualmente se vuelve llamativo, genera una experiencia sensorial. Entonces tiene un propósito. Pero tiene que ver con este punto de llamar cierto grado de atención. Y en el caso de la estética, antes era con ese punto. En el caso de Europa, el tipo de colores, el tipo de pintura. En el tipo de México, de la cuestión prehispánica, no se predominaban tanto los colores, sino más el uso de figuras. ¿Por qué? No utilizábamos ese tipo de arte de pintar en óleo. Era esculpir piedra. ¿Por qué? Porque era más laborioso, porque era más llamativo.
conllevaba otro tipo de cuestiones y era el material que tenían más a la mano. Como dicen, en el caso de Europa, pues ellos tenían otro tipo de material y otro tipo de situaciones en el entorno. No significa que no estuviéramos avanzados, simplemente que no necesitábamos en ese tipo de entorno, o al menos las culturas que estaban aquí, avanzar de esa manera. En su lógica, en su pensamiento crítico, no era necesario. Entonces, acá en el caso de ellos, pues sí, era una manera de expresar esas partes de las ideas de ciencia que tenían, de la explicación, de la parte lógica del individuo. ¿Qué tenemos que analizar de la ética? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se interpreta? ¿Y cómo se valoran esas obras de arte? ¿Para qué se crea? ¿Qué propósito tiene? Sobre todo, por decir, en el caso de la gente que le gustan los dibujos, ¿por qué ese tipo de dibujos? ¿Cuáles son más llamativos? ¿Qué generan? ¿Cómo son atractivos? Si están hechos para los infantes, si están hechos para los adultos, si están hechos ¿en qué sentido? Si es una publicidad, es parte de... bueno, no, es que ya estamos entrando en técnicas interpretativas, eso es otra cosa, pero ya ahí aplican un contexto diferente. Pero sí pueden explicar, sí pueden hablar de cómo son ciertas dinámicas. Pues que el pueblo indígena se quedara sometido a la parte religiosa. Digo, está muy bien hecho como para que haya salido mágicamente de la nada. ¿Sí? O sea, es un ejemplo de la parte estética, artística y como dicen, a ver, ¿cómo conectas desde la parte sensorial con el individuo? ¿Qué color es la población de México? Dígame. ¿Mande? Llegamos, y estaba en ¿Qué explicación lógica le pudiésemos dar? No, digo, para mí tiene muchas explicaciones lógicas. Mire, yo me voy a la más lógica. Alguien agarró tierra, fue y se la embarró en los pies. ¿Y no lo pudieron haber hecho antes de que cerraran? ¿Por lógica? Es que necesita comprender la parte de la prensa que dice que ya venimos de hace mucho con eso. No, yo lo comprendo desde ese punto. No, es que ahí usted tiene que y puede que no haya visto y no sería la lógica de si hay 4 hermanas y las 4 hermanas ven yo digo, que dice una niña. Yo veo a un niño que nos apaga el radio y nos tira el café y le anda los piecitos y luego le digo, a lo mejor una ella alucina y luego la otra. Y yo también, las 4 hermanas. Y yo ahí. Si son niños puede ser juego colectivo. Yo digo una cosa y les sigo el juego. Yo lo hacía con mis primos. Yo tuve amigo imaginario. Pero si es verdad. Pues es una construcción que tú generas para jugar. Soy hijo único, entonces jugaba con mis primos a las 500, entonces desde esta parte de mi lógica era más adecuado tener a alguien con quien jugar. Y aparte de la imaginación, el niño está dado a la imaginación, su imaginación es más despierta.
Entonces, de esta parte creamos narrativas mucho más complejas. El niño es más dado a crear narrativas más complejas porque su experiencia no le dicta todavía qué es real y qué no. Entonces, por lo tanto, su imaginación es más explayada, puede crear historias más llamativas. Pero por decir, desde estas narrativas hay muchas cosas y me imagino que con sus nietos o familiares lo ves. A veces el niño no le enseñas un juego y el niño solo se inventa un juego o le cambia las reglas o le vuelve más esta narrativa más extensa. Desde esta parte, ¿cómo le doy la forma? Incluso desde la parte de la creatividad. Digo, ya es raro que el niño juegue afuera con el parque, con tierra, con piedritas, pero yo me acuerdo en el caso de Más Infante, como esta parte de la creación de arte, donde en el parque donde yo me juntaba con mis primos, había muchas piedras. Entonces nosotros acomodábamos piedras nada más en bola y decíamos que eran edificios. Pero entre esta parte de cómo interpreto, hacia dónde, qué creencia le doy y cómo es el juego. Yo también tengo así como que una sobrina, bueno, mi sobrino tiene, mi niña tiene 3 años, ya tiene 3 años. Y dice que también así se le ocurrió a la mamá y le dijo, ven a comer, no, y lo dice, ven, que iba a sentar y se agarró y dice, no me gustó era Juanito, que no sé qué, más clarito si no había nadie, dice, no, se agarró a llorar. A ver, en el caso de los niños también replican lo que ven. No, bueno, a lo mejor a muchos ya no les tocó, pero a los que les tocó salir a jugar a tierra y hacer las comidas de tierrita. No, y ahí andabas en la curiosidad de decir, bueno, lo voy a probar. Digo, sabías que entra en estos procesos de creatividad de qué le damos estética. Para ti como niño era bastante estético, era bastante llamativo, incluso, como les digo, salías a jugar a la tierra y hacías dibujos en la tierra. Entonces, por eso era la parte de la creatividad. Ahorita no muchos tienen esa cuestión de dibujar. Como le digo, yo decía que eran edificios o te creías que eran carritos, esta parte, ¿qué uso le das? Por eso ahorita que estoy viendo que trae el Hot Wheels, esta parte de qué es llamativo, por decir, para mucha gente coleccionar Hot Wheels es una forma de arte porque les gusta mucho cómo están diseñados los carros, qué detalles tiene, sobre todo porque muchas veces son autos de concepto. Yo los quise coleccionar hace mucho, nunca pude porque pues, era caro, digo, y era caro para aquel tiempo. Ahorita sigue siendo caro todavía, pero buscar una colección completa cuesta tiempo. Pero entra la parte, ¿qué es lo llamativo de ese tipo de carro? ¿Cómo está estructurado? ¿Por qué es llamativo para mí? ¿Por qué para otra gente no es llamativo? Ya el trabajo de un auto parado, luego le pasé una foto y dije, mira, ese es el auto que te dije, ¿cómo se llama? Y entonces me dice, ¿cuál auto? Es un auto cuadrado que, a mi parecer, pues no todas las personas tienen para la forma de tenerlo, porque es muy caro. Pero verlo aquí, pero bueno, en eso en cuanto a la cuestión de arte, de qué sentido le doy, cómo lo interpreto, qué es lo llamativo, qué es lo bonito, por qué está hecho como está hecho, qué experiencia me da, como dice usted, ver un carro que regularmente no vería en ciertos lugares, pero esa situación de ver, como les decía, lo de las casas, que volteen a ver cierto tipo de colores, la ropa. Que se vuelve llamativo, y es como digo, ¿qué consideramos arte? Hay gente que para ellos el arte vienen siendo cosas arquitectónicas, hay gente que para ellos la cuestión del arte tiene que ver con pintura, con dibujos, con cuestiones plásticas, hay gente que para que el arte para ellos es la cuestión musical, y se dan cuenta todo es sensorial. ¿Por qué? Porque lo ves, lo escuchas, lo observas, incluso la comida puede ser una cuestión artística. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por decir, que te hagan un asado en un rancho, en una cazuela, por el tipo de sabor, a que te lo sirvan en un restaurante. Que te lo pueden servir muy bonito, pero a la sensación de sabor también entra esta cuestión de la experiencia sensorial. Y entra ahí también esa cuestión artística. Por eso hay mucha gente que le gusta mucho comer y le gusta ir como a diversos lugares para probar diversos tipos de comida. Entra en esa cuestión artística también.
¿qué consideramos, qué se debería de considerar o qué? Ajá, pues eso decimos, ¿cómo comprendo la estética desde la experiencia sensorial? ¿Qué me produce? ¿Por qué es estético para mí? Como les decía también, el ejemplo del graffiti, para algunos, la cuestión del graffiti es algo muy complejo y llamativo porque implicaría plasmar con una lata dentro de una pared o un muro un dibujo. Es que no es lo mismo un graffiti bien hecho, donde se hace una letra, dibujos, por decir, los que están en el metro, que son grafitis. Yo me acuerdo cuando lo hicieron hace como 16 años, que fue un proceso bastante largo, que los chicos se aventaron casi como un mes en aventarse un grafiti completo, pero pues no era lo mismo ese grafiti que un rayón, y me acuerdo que como a los 15 días alguien se bajó y se lo rayó, y digo, ni lo que se aventó el chavo, porque unos los hicieron con brocha, que es todavía mucho más complicado, hubo quienes los hicieron con lata, porque nomás llega alguien y le dio un rayón ahí todo mal hecho, y dices tú, pues ni para qué. Como digo, hay de cuestiones a cuestiones. Eso entraría... No, pues más es como para decirle que lo que hizo no está tan chido, pero son cuestiones de... No, pues bueno, es como envidia de decir, pues yo rayo más chido. Hubo un tiempo que también se ponían de acuerdo para ir en colectivo a ciertas zonas, pedías permiso a gobierno y plasmabas los grafitis. Algunas ocasiones se hicieron en el río Santa Catarina y iba gente que era grafitero, había gente que era realmente pintora y combinaban y hacían buenos dibujos. Pero como les digo, va en esa cuestión de quién, cómo, dónde, por qué, incluso con las cuestiones de la música. Entonces aquí tenemos que ver de dónde surge esa expresión, qué ritmos tiene, qué complicidad, qué tan compleja es. De hecho, por eso dice que ahora la música ha tenido una devolución, no en la cuestión del ritmo, pero sí en la cuestión de la letra. Porque el ritmo sigue siendo llamativo, sigue siendo sonoro, sigue siendo atractivo, pero las letras cada vez son menos complejas. Es que no es clamoreo, es menos compleja. Entonces, al ser menos compleja, reta menos. De hecho, ejemplo, estaba escuchando canciones de rap de hace como 20 años, de rap under, y canciones de rap más recientes, y dije, sí hay un cambio muy drástico entre la complejidad de la letra. Antes de perdido jugaban con las palabras para esconder de cierta manera el mensaje. Iba a decir nombres de grupos, pero probablemente ni los conozcan, mejor no. ¿Mande? ¿Soldados del Reino? No, ¿verdad? Era un grupo regimontano de aquí, de rap under, muy viejo. De hecho, no, los que busquen sus canciones ni siquiera salen en Spotify. Los intermedios salieron en la misma época de la avanzada regia, lo que era Cabrito Vudú, El Gran Silencio, Plastilina Mosh, grupos regios, fue cada quien con su estilo, pero innovaron como esta cuestión que eran grupos regios. Desde ahí, desde esa idea del tipo de letra que crearon. En su momento decían, no está tan padre, pero pues como ves ahorita la cuestión de la música, sí le das ese aprecio que no tenía en ese momento. Entonces, ¿qué vamos a buscar para la siguiente clase? Cuestiones de arte. ¿Cuestiones de arte? Ajá. Aquí nomás cuestiones de arte. Una imagen que ustedes consideren artística. Puede ser un graffiti, puede ser una foto, puede ser un edificio. Algo que ustedes consideren como arte. Yo espero encontrar otra vez ese agua o tomar una foto así. Puede ser una foto, un dibujo, una pintura, algo que ustedes... Exactamente, para ver la cuestión de la estética y el significado. Eso lo van a buscar para la siguiente clase y vamos a discutir esta parte. ¿Exposición de la obra? No, ustedes les van a traer, me van a platicar más o menos por qué la eligieron. ¿Ah? ¿Sí?
Sí, no tiene que ser acá una imagen súper grande, incluso la pueden hacer en una hoja de libreta. Si la quieren hacer ustedes, nada más la idea es que lo veamos. La idea es que como que lo pongamos aquí para que todos vean lo que trajeron o lo que hicieron y ahí lo explicamos. Sí, sí. Si eres buena dibujando, lo puedes hacer. Si no, nada más busca una imagen que algo para ti consideres como arte, que es... ¿Ah? Esto lo tomo como válido. Sí. Se parece un personaje de Full Metal con las alitas de la que trae la armadura de Fénix. ¿Dónde? ¿De cuál? ¿De Stardust o de cuál? Ah, no, no he visto los nuevos. Me quedé en Diamond Unbreakable. Ahí me quedé. Sí, me gusta el anime. Si la pregunta sí veo anime. Es que se me lo regalaron. Bueno, sí veo anime, jugaba Yugi, juego videojuegos. Fui campeón de aquí de Monterrey de Yugi. Logro nada relevantes, pero jugaba. Sí, no, en serio. Sí, iba ahí a Garibaldi. Bueno, dudas hasta aquí de lo que hemos visto. Ya sé que pareciese que como me desvié en tema, pero a mí me gusta que con lo que aportan lo intentemos aterrizar a estos temas. Todo tema se puede aterrizar a esto.